Versículo 1 dice: recibid al débil en la fe. Ahí vamos a ponerle tantita pausa. Cuando empecé yo este estudio, tuve que pararme en esta parte mucho tiempo. Es bien interesante que Pablo nos dice que debemos de recibir al débil en la fe. ¿Cuántas veces nos hemos sentido débiles en la fe? Vemos a grandes predicadores, y alguien decía por ahí que es que estos héroes espirituales siempre han de andar con la palomita en el hombro, ¿no?, del Espíritu Santo. Y la verdad es que no es así. Pablo nos exhorta y nos dice aquí que recibamos al débil en la fe, porque hay débiles en la fe que necesitan ser recibidos. Hay débiles en la fe que necesitan ser abrazados. Y la iglesia de Dios así está conformada. Estamos conformados por gente de fe. Si tú estás aquí es porque Dios te ha traído y tú crees en Él, tú crees que hay un Dios. Ahora, algunos de nosotros podemos llegar a ser débiles en la fe. Y tengo que decir que esos débiles en la fe son más bien aquellos que se creen fuertes espiritualmente. Ah, caray, ¿cómo está el asunto? ¿Éramos débiles o fuertes? No, vamos a ver ahorita versículos más adelante. Porque dice Pablo que estos que son débiles son los que se creen que son fuertes. Y entonces, estos débiles en la fe empiezan a actuar como fariseos, creyendo que con su actuar ellos están mostrando una espiritualidad. Este es un problema que se estaba viviendo ahí en la iglesia, en Roma, y estamos hablando del principio de la era de la iglesia. Y ahora vemos cómo aún seguimos viviendo este problema en la iglesia actual. Y es que dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahí puedes subrayar en tu Biblia, ahí puedes marcar opiniones. Es bien interesante porque en Calvary nosotros tenemos como principio que no vamos a contender sobre opiniones. Nunca nos vas a encontrar enrolados en intentar defender puntos de doctrina. Vamos a defender los puntos esenciales, los únicos que no pueden ser transformados, como que Cristo, Hijo de Dios, murió por nosotros para salvación. Eso no lo vamos a cambiar. Eso lo vamos a defender. Pero sí, cuando estamos hablando acerca de opiniones, el principio de Calvary es este. Y no porque nosotros nos creamos superhéroes de fe, sino más bien porque entendemos que es necesario que nosotros centremos nuestra atención en quien nosotros tenemos redención. Centramos nuestra atención en la obra que Él hizo por nosotros, porque sabemos que nosotros mismos somos incapaces de lograr que pudiéramos tener un acceso al Padre. Y es aquí donde el tema surgen estas opiniones. Cada quien tiene su opinión, ¿no? Decíamos hace un momento. El asunto es que no todos tenemos una opinión bíblica. No todos tenemos una opinión centrada en la palabra. Y es más bien, en muchas ocasiones, una opinión basada en lo popular. Esto es aquello que hemos escuchado, que la gente dice, y entonces nosotros creamos nuestra opinión en función de lo que aquellos dicen y no de lo que nosotros hemos conocido a través de la palabra. Ahora, Cristo nos ha dado una libertad y podemos vivir por esa libertad que Cristo ya ganó, y la podemos vivir por medio de la fe, no por obras. Sin embargo, dentro de la iglesia podemos ver que hay gente que cree que por sus obras puede hacer notar su espiritualidad. De modo que si come o no come, entonces es un súper espiritual. Y lo vemos en el siguiente versículo. Porque uno cree que se ha de comer todo,
Otro que es débil come legumbres. ¿Te das cuenta quién es el débil? ¿El que come o el que no come? ¿Qué dice ahí? El que no come, ¿no? El que come de todo, dice, uno cree que se ha de comer de todo, y otro, que es débil, come legumbres. Nota cómo es débil el que come legumbres, no es el que cree que se ha de comer de todo. Ahora, hay cosas en la Biblia que no nos da un mandamiento o una orden, o no es preciso en decir o explicar qué es lo que se debe hacer. Hay cosas en la Biblia que no nos dice qué se deben hacer o cómo se debe actuar. La Biblia nos enseña que hay que comer de todo. En un principio, con Adán y Eva eran vegetarianos. ¿Recuerdas Génesis capítulo 2? Lo pone dentro del huerto de Edén y le dice, come de todo árbol, come de todo, y de los frutos y come de todo, pero no le dijo que comiera carne. Más adelante vemos cuando Noé, el arca, ¿recuerdas? Baja del arca y entonces le dice a Noé, en el Génesis capítulo 9, lo puedes buscar después en tu casa, le dijo, bueno, ahora de todo animal puedes comer. Y entonces ya nos volvimos carnívoros, y gracias a Dios por Noé. A Pedro, en Hechos capítulo 11, Dios le manda a Pedro, que era judío, le da una visión y le dice, le muestra algunos animales que eran inmundos para los judíos, y le dice, cómelo. Le dice Pedro, Señor, yo nunca me he contaminado con esas cosas, yo soy muy espiritual, ¿ves? Y entonces Dios le dice, ¿por qué le llamas inmundo a lo que yo he creado? Y le dijo, mata y come de todo. Entonces Dios nos dio la libertad para comer de todo, pero quizá haya quien siente que no deba de comer algo. Pablo escribió a los Corintios, aquí, cuando escribió en Roma estaba en Corintio, y ahí en Corintio estaba ocurriendo algo interesante. Se ofrecían sacrificios a los ídolos, y esa carne que se ofrecía a los ídolos se vendía en las carnicerías, y esa carne era mucho más barata. No sé tú, pero yo voy a la carnicería y pido los más baratos, el hígado, ¿sí? Y entonces pues la gente iba y compraba lo más barato, pero lo más barato era lo sacrificado a los ídolos. Y entonces había quien creía que pues podía, que no debía, comer de esa carne, de la carne que era sacrificada a los ídolos. Pero Pablo le dice, mira, tú da gracias a Dios y cómelo. Pablo nos llama a que no discutamos acerca de las opiniones, de esa libertad que Dios le ha dado a cada quien de una manera personal. Ahora, vamos a distinguir aquí entre el que es débil y el que es rebelde. Es importante esto, porque podemos entonces decir, es que yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer aquello, pero porque hay una rebeldía en el corazón. Y no estamos hablando aquí de rebeldía. Estamos hablando aquí del que es débil en la fe. Ahora, no es débil en la fe el que no es salvo. Déjame decirte esto, porque no tiene nada que ver con la salvación. La salvación, recuerdas que no es por obras, y no es por algo que yo pueda hacer para alcanzar, o no es por algo que yo deje de hacer para entonces alcanzar la salvación. El que es débil en la fe y el que no lo es, ambos son salvos. El asunto aquí es que necesitamos ver cuáles son los diferentes tipos de débiles en la fe. Si estás tomando nota, anota que uno de ellos, los débiles en la fe, son los neófitos, o los bebés espirituales, o los nuevos creyentes. Son aquellos que acaban de venir al Señor y no conocen acerca de qué es lo que deben hacer. Están escuchando muchas opiniones todavía y no conocen de la palabra de Dios. Son bebés. A ellos Pablo les dice, bueno, ustedes son
Procurad como niños la leche, dice, no adulterada. Y es comer lechita, ¿sí? Y hay que irlos fortaleciendo. Otros débiles en la fe son los que son desnutridos. Aquellos desnutridos son los que no han tenido una buena enseñanza. Hay mucha gente que enseña verdades, y voy a ponerle comillas, verdades bíblicas, porque se ajustan a sus opiniones y no se ajustan a lo que la palabra de Dios dice. Entonces estos débiles están más bien desnutridos. Llevan tiempo en el evangelio, llevan tiempo viviendo escuchando enseñanza, pero no ha sido una sana enseñanza. También están aquellos débiles porque no se han ejercitado. Pedro también decía que necesitamos ejercitarnos en la fe. Estos débiles que no se han ejercitado también quiere decir que no han recibido un buen exhorto o una llamada de atención. Y el último son los enfermos. Estos débiles en la fe, enfermos, son aquellos que han usado el legalismo como parte como fuente de su vida, de su salud. Y entonces buscan vivir bajo la ley. El versículo 3 dice: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. En Hechos capítulo 15 nosotros vemos un concilio. Hubo una situación ahí en la que algunos judíos estaban queriendo imponer costumbres judías a los que habían creído, a los recién creídos, a los recién creyentes, ¿sí? Esto es a los neófitos, ¿recuerdas los que acabo de mencionar? Ellos habían venido al Señor, habían creído, llegaban con la comunidad de la iglesia y había muchos judíos en la iglesia y decían: mira, es que fíjate que tienes que, pues hay que circuncidarse, tienes que usar y todo. Y es que si no haces, ¿te suena familiar? Es que si no te vistes de esta manera, entonces no puedes ser parte de nosotros. Si tú vienes a Calvary y tú vienes vestido de una manera cual sea, pues tú eres bienvenido aquí. Claro, adecuado al tiempo, ¿no? Vas a venir vestido de playa en Jalapa y en febrero, ¿no? Y sin embargo eres bienvenido, porque dice: Dios le ha recibido. Dios nos ha recibido. En este concilio que hubo, te digo, en Hechos capítulo 15, ellos llegaron al acuerdo y dijeron: solamente no deben de comer cosas de ahogado, sangre, entre otras cosas, y cosa que era sacrificada a los ídolos, dijo. Pero precisamente por la gente que estaba llegando ahí, pero no para que se les impusieran las costumbres judías. Por ejemplo, no comer cerdo. ¿A quién no le gustan las carnitas? O más bien, ¿a quién sí le gustan? Invítenme un día. Y entonces decía: es que tienes que comer cerdo. Si no comes cerdo, es que no tienes que comer cerdo, porque si comes, entonces estás fallando, no vas a tener la gracia de Dios. El asunto es aquí que no podemos menospreciar a aquellos pues que no comen cerdo. Es como decir: mira, este hermanito no es capaz de hacer lo que nosotros hacemos. Es un bebé, mira, que no entiende la libertad en la que vivimos, no es libre. No, Pablo dice: no lo menosprecies. De igual manera, el que no come no debe de juzgar al que come, como diciendo: mira las libertades que se está tomando. Eso que está haciendo es más bien libertinaje. Dios nos ha recibido. Dios nos ha recibido a ambos. Ambos somos hijos de Dios.
¿Estás conmigo? Versículo 4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? No somos siervos más que de Dios. Tú y yo somos siervos del Señor. ¿Quién entonces debe de juzgarnos? Dice: para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Cómo podemos juzgar al criado ajeno? No es nuestro. Y qué fácil es que esto suceda. Qué fácil es que nosotros juzguemos a nuestros hermanos por muchas cosas. Y a veces por cosas absurdas. Es que mira lo que está haciendo. Es que mira cómo hizo. Y viste la cara. Pablo no nos invita a que nos hagamos ciegos tampoco a estas cosas. Pero sí nos dice, estamos por encima de ellas. Tenemos al Señor. Él es quien nos hace a todos estar firmes. Él es quien nos da fortaleza. Nosotros estamos como siervos de Dios respondiendo a lo que el Señor nos ha dado. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahora hemos visto el tema de la carne ya. Y aquí entramos al tema de los días. La historia de la iglesia nos ha dicho que el domingo es el día que nos reunimos. Ahora, habrá quien es necesario reunirse el día domingo. Habrá otro que diga, pues no importa. No importa qué día, nos reunimos los lunes. Tenemos iglesia los lunes, y los martes, y los miércoles, y los jueves. Y no importa qué día es, nosotros venimos a la iglesia, nos unimos como iglesia y adoramos a Dios juntos. Pero habrá quien diga, no, es que tiene que ser el domingo. Es que así debe de ser, así se ha hecho. Y bueno, la Biblia no nos marca exactamente un día. Hechos capítulo 2, versículo 42, ¿recuerdas? Dice, todos los días, en la casa, en el templo y en las casas. ¿Sí? Entonces, pero habrá quien diga, si nosotros dijéramos un día, vamos a reunirnos, ¿saben qué? Ahora solamente nos vamos a reunir los martes. El domingo ya no. Entonces habrá quien diga, pues me voy a cambiar de iglesia porque esa iglesia no se reúne los domingos. Y vas a decir a lo mejor, es que esa iglesia no está haciendo lo correcto. Debemos reunirnos los domingos. Para los judíos había un día y es el Shabbat. Los adventistas piensan que es necesario guardar el sábado. Y entonces se levantan el sábado y el sábado se reúnen. Deberían de reunirse desde el viernes a las 6 de la tarde, que empieza el Shabbat, hasta el sábado a las 6 de la tarde, que termina el Shabbat. Ese es el sábado, el día de reposo. Pero nosotros no estamos así. Aguas con las tradiciones. Aguas con las tradiciones. Porque no se trata acerca de tradiciones. El tema es que debemos comprender que esto es una convicción personal. Debemos de vivir en la libertad con la que Dios nos ha hecho libres. Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Quiero que me acompañes, por favor, en tu Biblia a Colosenses. Y vamos a ver ahí un par de citas. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
¿De qué estamos hablando aquí el versículo 16? Sino acerca de lo que estaba puesto en el tiempo, en la tradición, en lo que se usaba. Los judíos creyentes, los judíos que habían creído en el Señor, seguían practicando las cosas que les habían enseñado sus padres. Y ellos seguían guardando las tradiciones judías. Y entonces le dice Pablo aquí a la iglesia a los colosenses: nadie os juzgue en comida o bebida. O sea, no importa realmente qué es lo que comes o bebes, o si guardas los días de fiesta, o si no los guardas los días de fiesta, sino todo eso, todo lo que se habló desde el Antiguo Testamento y que se estipuló como días de fiesta, es sombra de Jesucristo. ¿Para qué guardaban ellos la fiesta de los tabernáculos o la fiesta del Pentecostés? Sino para recordar acerca de algo. ¿Qué? Versículo 17 dice: eso era la sombra de Jesucristo. Ahora nosotros nos reunimos y celebramos a Jesús. ¿No es así? Ahora, Pablo está dispuesto a dejarlo esto a la conciencia individual. Pero sea lo que sea que hagamos, debemos de hacerlo, o debemos de ser capaces de hacerlo para el Señor. Todo lo que hagamos. No podemos usar la conciencia como una excusa para comportamientos obviamente pecaminosos. Y entonces decir: es que Dios me ha dado la libertad y puedo entonces hacer esto que es pecado. No te engañes. Ya, a lo mejor alguien estaba maquilando por ahí. ¿Cómo podemos saber entonces qué hacemos o no? Lo que permitimos o no es para el Señor. ¿Cómo podemos saber esto? ¿Cómo podemos saber que lo que estoy haciendo entonces es para el Señor? ¿Cómo puedo yo saber que lo que estoy dejando de hacer es para el Señor? Bueno, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Acompáñame ahí, Colosenses. Ahí mismo en Colosenses, capítulo 3, el mismo versículo 16. ¿Sí estás? Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjate, aquí no se trata de que también estemos y nos hablemos y comuniquemos con cantos: hermano, amado. Pero sí dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Si nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿con qué crees que nos vamos a exhortar? ¿Con qué crees que nosotros crees que vamos a utilizar nuestra opinión para exhortarnos? ¿Crees que vamos a utilizar nuestros argumentos para poder decirte: oye hermano, es que eso que estás haciendo está mal? Estás comiendo carne de cerdo. La Biblia dice que no hay que comer carne de cerdo. No, vamos a utilizar la palabra de Dios porque mora en abundancia en nosotros. Versículo 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, ¿hacer lo qué? Todo en el nombre del Señor Jesús. Y entonces todo lo que estamos haciendo lo hacemos para el Señor y lo hacemos en el nombre de Jesús. Y no veo a nadie pecando y diciendo: en el nombre de Jesús. Ahí va. ¿Verdad que no? Ir en la calle y de repente se te cierra un carro y dices: en el nombre de Jesús. No es así. Porque lo que hacemos en el nombre de Jesús, entonces va a estar lleno del Espíritu Santo y va a traer verdad. Y dice la palabra en Lucas, nos va a convencer de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Entonces sabemos con certeza qué es lo que estamos haciendo para Dios y que Dios nos está dando esa libertad. Ya no vivimos en nuestra propia iniquidad.
Vete un poquito más adelante, versículo 23, ahí mismo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces no te engañes tampoco. No puedes venir y decir, es que Dios me está dando la libertad para ver esta película. Entonces el tema no es, fíjate, el tema no es aquí el hermano o la hermana que pueda decir, es que no debemos ir al cine porque es pecado. Así crecí yo. Y más bien pecaba porque me escabullía y me iba al cine. Pero sí, entonces no puedo yo decir, bueno, Dios me ha dado la libertad de ir al cine y ver una película, pero no me ha dado la libertad de ver cualquier película. ¿Ves la diferencia? Dios me ha dado la libertad para poder bailar, pero ¿dónde, cómo, cuándo y con quién? ¿Me explico? ¿Dónde podemos nosotros ver esto si no es a través de la palabra? Si Dios nos está convenciendo a través de su palabra que esto o aquello es pecado, dice el versículo 25, el que hace una injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Romanos 3:23, somos pecadores. Esto es cierto, pero la paga del pecado es la muerte. Qué importante es entonces que nosotros no estemos basándonos en nuestras opiniones, sino estemos basándonos en lo que la palabra de Dios nos enseña, en lo que la palabra de Dios nos exhorta. Versículo 7, ya nos regresamos a Romanos. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y es que así en nuestra vida nosotros vivimos una vida dedicada para Dios. Nuestra vida o nuestra muerte están ligadas al Señor. Hubo alguien, iba en un tren y se paseó entre los vagones y encontró a unos amigos que estaban jugando cartas. Y entonces le decía, ven, juega cartas conmigo. Y entonces él le dijo, ¿sabes qué? Tengo todas las ganas de hacerlo, pero pues es que yo ya no me pertenezco. Yo le pertenezco a alguien más. ¿Cómo? Sí, mi cuerpo le pertenece a alguien más. Entonces yo ya no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiero hacer, sino hago lo que el dueño de mi cuerpo quiere que yo haga. Por eso dice, nuestra vida está ligada al Señor y nuestra muerte está ligada al Señor. Lo único que Dios quiere es que nosotros permanezcamos en Él. Si permanecemos en Cristo, entonces nosotros vamos a obtener nuestra herencia de Él. Cristo es la ganancia a la que aspiramos. Cristo es lo que nosotros estamos deseando cuando vivimos y cuando morimos. Platicábamos hace unos días con unos amigos acerca de que decimos, como cristianos decimos, bueno, es que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, ¿estás dispuesto? ¿Estás listo para morir? Visitamos a una amiga que está en una condición un poco delicada. Y le dije, antes de venir a animarte, terminé animado yo. Porque me dijo, estoy lista para ver a mi Señor. ¿Estás listo para ver a tu Señor?
viviendo y muriendo. Vivimos para glorificarlo en todas las acciones y todos los asuntos de la vida. Y morimos, ya sea de una muerte natural o violenta, para glorificarlo a Él y para ser glorificados con Él. Cristo es el centro. En Él se encuentran todas las líneas de la vida y la muerte. Esto es lo que hace el verdadero cristianismo. Cristo es el centro en todo. Cristo es todo en todo. Por eso dice, así sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Se te descompuso el carro, se desvieló y vas a tener que... Gloria a Dios. Ahí está Cristo. También ahí está Cristo. Te enfermaste. Ahí está Cristo. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Acompáñame muy rápido en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cristo vino a la tierra, vivió como hombre, murió como hombre, y vino a ser el depósito de toda la ira de Dios. Toda la ira de Dios cayó sobre Jesús. Él pagó un precio por nosotros. Y el precio fue muy alto. Fue azotado, herido, atravesado y murió. Pero resucitó. No se quedó muerto. Él resucitó. Descendió hasta lo profundo del abismo y le predicó a los que estaban ahí. Y se hizo Dios sobre muertos y sobre vivos. ¿Cómo podemos nosotros entonces juzgar sobre algo por lo que ni siquiera hemos pagado un precio? ¿Cómo podemos juzgar sobre aquello en lo que nosotros no hemos aportado nada? Cristo ya nos ha dado esa libertad. Quiero decirte un comentario que encontré. Dice, el cristiano estricto le resulta fácil el juzgar a su hermano, el clasificarlo como un come carne poco espiritual. El cristiano libre le resulta fácil menospreciar a su hermano, teniéndolo como legalista, santurrón. La respuesta esencial de Pablo es, no te preocupes por tu hermano, ya tienes suficiente que responder delante de Jesús. Entonces tanto uno como el otro vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a ser juzgados por Dios, y Él mismo nos va a dar, ¿cómo dice ahí, Corintios? Conforme a lo que hayamos hecho. Versículo 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Nosotros nos vamos a presentar delante del juicio de Dios. Ya vamos a tener suficiente con que el Dios vivo nos juzgue. ¿Para qué alguien más nos juzgue? ¿Te preocupa que alguien te juzgue? Preocúpate porque Dios te va a juzgar. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Puedes agarrar tu marcador y subrayar ahí con fuerte decidir.
Porque a veces pensamos que es un asunto como de, es que todavía no siento en mi corazón que deba de hacer esto. No, discúlpame, no es un asunto de emociones, no es un asunto de sentimientos, es un asunto de decidir. Decide por tu hermano. ¿Cuál es la premisa para tomar estas decisiones con respecto a nuestros hermanos? Tenemos que vivir por amor. ¿Puedes decir conmigo? Por amor. ¿Sabes por qué? Porque lo mismo se hizo por nosotros. ¿Acaso Dios tenía así, siento que tengo que ir por... Es que siento que esta humanidad no puede consigo misma. Filipenses capítulo 2 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, que se despojó. Simplemente se despojó. Ahora, si nosotros vivimos con una vida de amor como nuestro principal propósito, entonces cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Dios así, por amor. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir. Decide no poner tropiezo. Versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pablo asegura y dice, yo lo sé. Y no solamente lo sé, sino que confío en el Señor. Entonces debemos de saberlo de cierto, porque la Biblia nos lo está diciendo así, que nada es inmundo en sí mismo. Jesús nos dijo, ya lo había dicho, y dice, no es lo que está fuera lo que contamina al hombre, sino lo que está dentro es lo que contamina. ¿Y qué es lo que está dentro? Sino el corazón y las opiniones. Una ocasión un amigo me decía, oye, entonces tomar no es pecado. Pues si tomar no es pecado, vámonos por unas cervezas. Y yo le dije, pues para mí no es pecado, pero para ti sí lo es. Si crees que estás pecando, entonces estás pecando. Aunque no sea inmundo lo que estás haciendo. No estoy diciendo aquí que entonces nos vayamos todos a tomar. Pero si en tu conciencia el Espíritu Santo también te está convenciendo de esto y dices, es que yo no debo de estar haciendo esto, es que yo no debo de estar pensando esto, es que yo no debo de mirar a esa mujer así, entonces aguas, el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado y debes de dejar de hacerlo, venir al Señor, arrepentirte, pedir perdón. Y por esta misma razón, porque vivimos una vida con un principio de amor, entonces nosotros mismos debemos de cuidar, no ser tropiezo u ocasión a otros de caer. Porque si entonces mi hermano que me dijo, vámonos por unas cervezas, y yo le dije, pues yo no tengo problema con eso, pero tú sí. Tú sí fuiste alcohólico, ¿recuerdas? Algunas cosas para nosotros no son pecados, pero para otros sí lo sean. Cuida a tu hermano, porque lo amas. Cuidas a tu hermano porque lo amas. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Y entonces nos exhibimos delante de ellos y decimos, ¿tú no comes? Pues yo sí. Ahí ya tu problema. Es que tú no haces, pues yo sí. Es que tú, es que tú no lo haces, no lo logras, no, es que tú no vives esa libertad, pues yo sí. Entonces, hermano, no estás andando conforme al amor. No hagas que por la comida tuya, dice el versículo, se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. El amor es nuestra regla, entonces. Es por amor que podemos hacerlo. No podemos hacerlo por nuestras opiniones, porque nuestras opiniones nos dividen, pero podemos decidir dejar de hacerlo por amor.
Gálatas 5:14 dice: porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo murió por amor a nosotros, renunció a lo que Él era y tenía por su divinidad. ¿Nosotros no podríamos decidir cuidar entonces a nuestro hermano renunciando a nuestra opinión? Claro que sí. Usamos nuestra libertad para hacer perder al otro, menospreciándolo. Entonces van a hablar mal y van a vituperarnos y van a decir: ¿y eso que eres cristiano? Muy común ahora en nuestros días, ¿no? Versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Hay cristianos que hacen de la comida y bebida y de las opiniones el reino de Dios. Y esto no es el reino de Dios. Y entonces cierran las puertas del reino diciendo: es que si tú no cumples con esto, entonces no vas a entrar al reino de Dios. No es cierto, esto no es así. Esto no es el reino de Dios. Estos no son los verdaderos asuntos del reino. El reino de Dios es, dice el siguiente versículo, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida y bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Me encanta ver el corazón de Dios viendo a la iglesia, que la comunidad puede caminar como un solo hombre, buscando la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto agrada a Dios. Dice la Biblia también, 1 Corintios 1:9, que somos llamados a tener comunión con Jesús y con nuestros hermanos. Y el que nosotros tengamos comunión unos con otros, el que seamos llenos de la palabra de Dios, entonces nos va a hacer que seamos edificados unos con otros. Y entonces voy a llegar contigo y te voy a decir: oye, necesitas esto. No porque yo tenga esa opinión acerca de ti, sino porque yo te amo. Jesús le dijo a Pedro: ¿me amas? ¿Recuerdas? ¿Y qué le dijo Pedro? Sí, te amo. Ah, pues pastorea mis ovejas. Ahora, Pedro no era el único el pastor y entonces todos los demás ovejas. El mensaje es para todos. Nos pastoreamos unos a otros, nos cuidamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Ahora, si todo es limpio, es cierto, pero no se vale. Lo que no se vale es que tú hagas tropezar a otros con tu libertad. Más bien, cuida de ejercer tu libertad en público. Versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano ¿qué? Tropiece o qué, o qué, o se debilite. ¿Tienes alguna otra duda? Si hay algo en lo que tu hermano puede tropezar en su fe, o se puede ofender por tus acciones, o puede debilitarse en su fe, entonces no lo hagas. Qué bueno es Dios, que nos da toda la libertad, pero nos dice: cuida a tu hermano. No lo hagas. ¿Tienes tú tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Y aguas. Mi mamá me dijo una vez: hijo, bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Yo no lo entendí,
hasta hoy. Aguas, porque tú mismo puedes crear tu propia opinión y entonces puedes justificar tu propia iniquidad y decir, Dios sí me ha dado esta libertad. Pero no te equivoques. Dios nos ha dado una fe. Y nos ha dado una fe fuerte. Una fe que no está basada en lo que mi hermano haga o deje de hacer. Tengo una fe que me hace gozarme en la libertad que Cristo me ha dado. Eso es perfecto, pero ten cuidado, no te condenes a ti mismo en esa libertad. Y entonces vas a decir, esto que hago no me afecta en mi relación con Dios. Estas amistades que yo tengo no me afectan en mi relación con Dios. Yo puedo tener estas amistades, puedo con ellas, puedo reunirme con ellas, puedo ir a donde ellas van. O quizá puedas decir, bueno, este cigarrillo no me está afectando en mi relación con Dios. O esta botella de alcohol. O esta música que estoy escuchando no me afecta en mi relación con Dios. No te engañes. Nuestro corazón es engañoso y perverso. Pero tenemos una fe. Y no estoy hablando aquí de lo que la Biblia habla acerca de pecado como pecado. La Biblia dice, no adulterarás, no fornicarás. O sea, hay cosas que la Biblia es muy tajante al respecto, pero hay cosas en las que la Biblia no es muy precisa, y entonces puedo decir yo, tengo libertad de fornicar porque esto no afecta mi relación con Dios. No es cierto, no te engañes. Tienes que preguntarte, ¿qué hay en tu vida que está afectando tu relación con Dios? A lo mejor es Facebook, Instagram. ¿A qué te estás aferrando? Versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y el último consejo ahí lo cierra de este capítulo y dice, es una pauta más para darnos cuenta, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y si no eres capaz de hacerlo en libertad, en fe, creyendo, y si por el contrario te sientes acorralado, te sientes mal, te sientes perseguido, hay una convicción del Espíritu Santo que te está diciendo, esto no es correcto, esto no me agrada.